Ya. Comenzamos. Voy a entrar mi pizarrita. Ya está. ¿Se puede ver la pizarra, chicos? Por favor, ¿me confirman? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, buen día. Perfecto. Buen día. Queridos alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos a sábado 6 de noviembre del año 2021 y entre hoy día y la siguiente clase, lo que tenemos que analizar con ustedes son las distintas formas de extinción de las obligaciones. Todos los días vienen personas tristes, acongojadas, a veces molestos porque no han podido cancelar una obligación. Tienen toda la intención de pagar, pero quizás no tienen dinero en efectivo, especialmente en este periodo, ¿no? Donde hay problemas de salud, de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que darles alternativas, decirles, miren, no se preocupe, hay varias formas de extinguir una obligación, lo importante es elegir una e ir a conversar con el acreedor y plantearle estas alternativas de tal manera que pudiéramos arribar a alguna solución. Entonces, para ese efecto, lógicamente, tenemos que saber cuáles son esos modos de extinción de las obligaciones. En la doctrina, queridos alumnos, todas esas formas de extinción de las obligaciones se han dividido, digamos así, en tres grupos. Es decir, los autores han clasificado esos modos de extinción de las obligaciones de tres maneras. Algunos de los que vamos a estudiar hoy día satisfacen al acreedor, o satisfacen plenamente. Y en ese sentido se supone que un modo de extinción de las obligaciones que satisface al acreedor es el pago, lógicamente, es lo normal. Pero hay otras que vamos a avanzar, la compensación y otros, ¿ya? En cambio, también vamos a estudiar algunas formas, modos de extinción que no los satisfacen al acreedor, definitivamente, no los satisfacen. Por ejemplo, la prescripción, ¿no? Lógico, ¿a quién le gusta perder dinero por cuestión del tiempo? A nadie. Entonces, sin embargo, eso extingue una obligación. Entonces, esa es una. La condonación. No creo que a muchos les guste perdonar una deuda, ¿ya? Entonces, son formas que no satisfacen al acreedor y hay otras. Por eso coloqué ahí, etcétera. Y hay otras que ya, bueno, afectan al fondo mismo de la relación jurídica, es decir, afectan a la estructura misma de la relación jurídica obligacional. Por ejemplo, estas son cuestiones de fondo, ¿no? Por ejemplo, plantear una nulidad del contrato, bueno, debe haber algún problema de fondo ya, ¿no? Plantear la anulabilidad, la resolución, la rescisión y muchos otros que vamos a ir aprendiendo, no solamente en esta asignatura, sino en las siguientes. Entonces, esa es la clasificación general de los modos de extinción de las obligaciones. Por un lado. Por otro lado, la primera forma, el primer modo de extinción de las obligaciones, la más sencilla, pero que tiene un contenido profundo, porque de por medio está la libertad de las personas. La libertad es un derecho fundamental, como ustedes saben, de rango constitucional. Esa libertad que nos da la Constitución de hacer cosas que no están prohibidas por la ley, se materializa en derecho civil mediante el principio de la autonomía de la voluntad. Tienen que saber, esto os dije en Civil 1, que uno de los pilares del Código Civil es la autonomía de la voluntad, que
que también se denomina libertad negocial. Esto significa que cualquier persona natural o jurídica, en cualquier momento, si le da la gana, valga la expresión, puede generar un contrato. Y asimismo puede extinguirlo también si les da la gana. ¿Ya? A eso se llama mutuo disenso o mutuo acuerdo. Y ese es uno de los modos de extinción de las obligaciones, que en este caso lo hemos consignado como subtítulo 2. Así como las personas, podemos generar una obligación en cualquier momento, ahorita, más tarde, mañana, aquí, allá, etc. Así también las personas podemos extinguirla en cualquier momento. Pero eso sí, tiene que haber acuerdo con la otra parte, ¿no? Porque si la otra parte no está de acuerdo, pues estamos frente al incumplimiento, pues, de una obligación. Entonces, miren el ejemplo. Este sujeto llamado acreedor, ya hoy día celebra un contrato con el deudor, en virtud del cual se le entrega al deudor la suma de $80,000 americanos. ¿Ya? $80,000 americanos en calidad de préstamo. Entonces el acreedor le entrega al deudor y el deudor se compromete a devolver ese dinero el 20 de diciembre. Perfecto, hasta ahí todo bien. Acaban estos sujetos de generar una relación jurídica obligacional emergente de un contrato de préstamo, que también se llama mutuo. Perfecto. ¿Cómo han generado esta obligación? Por autonomía de la voluntad. Sin embargo, unas horas después o unos días después se desaniman. No se sabe por qué. Tendrán sus razones, ¿no? Se desaniman. Dicen, mejor no. Retrocederemos nomás, devolveme y ahí nomás quedaremos. Y la otra parte está de acuerdo. Dicen, está bien, no hay problema. Y entonces te visitan. Te cuentan el problema. Tendrías que redactárselos un documento que sirva de prueba, ¿no? Esto es para efectos de prueba, que titule disolución de contrato de préstamo, sería por mutuo disenso o mutuo acuerdo. Ese sería el documento. Como verán, el mutuo disenso está permitiendo extinguir esta obligación que debía prolongarse hasta el 20 de diciembre, pero por autonomía, otra vez, lo dejan ahí nomás. Ese es el mutuo acuerdo. Ese es el mutuo disenso. Sencillo, pero vital, porque por dentro está el derecho fundamental a la libertad. Ya es una cuestión de fondo, ¿no? Es una cuestión de fondo. Ahora, este modo de extinción de las obligaciones se encuentra regulado en el Código Civil en el artículo 519. ¿Quién quisiera leer, por favor, el 519? Claro, del Código Civil. A ver, Freddy Callisaya. Doctor, buenos días. Buen día. Artículo 519. Eficacia del contrato. El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por la ley. B. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo. Ese es el mutuo disenso. Ese es el mutuo disenso. Eso significa que tiene que haber acuerdo de los dos. Por eso en este documento he tenido el cuidado de
ahí colocar las dos firmas, ¿no? Tienen que haber las dos firmas como muestra del mutuo, justamente, disensus. Esa es una forma. Y en la otra partecita, infine, de este artículo dice, o causas establecidas por la ley. Eso es nulidad, anulabilidad, resolución, rescisión, etcétera, etcétera. Pero eso ya sí es otro tema. A nosotros nos interesa el mutuo disenso. Ese artículo dice clarito que todo contrato, grande, pequeño, verbal, escrito entre personas naturales, personas jurídicas a nivel nacional, internacional, entre estados incluso, tiene fuerza de ley entre las partes. Y no puede ser disuelto por ningún motivo, excepto el mutuo disenso. Esa es la importancia del mutuo acuerdo. Pero este mutuo acuerdo tampoco se puede aplicarse en todas las materias, ¿no? Penal, digamos, ay, perdón, cometiste delito, pero por mutuo acuerdo, ahí nomás lo dejaremos. No, en penal no es aplicable. En laboral tampoco, pues, ¿no? Dice, mire, señora, aquí no pagamos vacaciones. Si usted quiere, trabaja. Si no quiere, no trabaja. No, está bien, no me pague ni vacación ni aguinaldo. Entonces, ¿hay mutuo acuerdo? Sí. No, no es aplicable en laboral. Solo es aplicable el mutuo disenso en civil, comercial y en derecho internacional privado. ¿Ya? Las demás materias no, tampoco tiene un alcance ilimitado esto del mutuo disenso. ¿Listo? Nada más sobre el mutuo disenso. Cortito, sencillo, pero fundamental, porque me permite disolver o generar o modificar cualquier rato un contrato, un hecho, un negocio, ¿no? Por voluntad de las partes. Vamos a otro modo de extinción de las obligaciones, distinto, diferente, que estoy seguro también muchos de nosotros hemos hecho alguna vez. Por ejemplo, yo le debo a mi amigo $10,000 por un préstamo, pero él también me debe por un carro que le he vendido. Entonces, yo le debo y él también me debe. Compensación. Pues. En eso consiste la compensación. Bien sencillito, pero tiene una regulación jurídica especial. Conceptualmente, 3.1. Es un modo de extinción de las obligaciones que se produce cuando dos personas de manera recíproca y simultánea son acreedores y son deudores a la vez. Entonces, yo te debo, tú me debes, nos debemos. Compensación, lógicamente no. Lógicamente, si tú me debes $10,000 por un motivo y yo también te debo a ti por otro motivo, ahí quedaremos, dice, ¿no ve? Ahí muere, decimos en palabras comunes. Eso se llama compensación. Se encuentra regulado en el artículo 367. Mónica, Anco, Sí, doctor. por favor. 367. Compensación judicial. No, entonces no es ese. Es un poquito más adelante. Vía judicial. Primero, 363. 63. Ah, había estado acá. Ya. Lo cuarto de la compensación, artículo 63, extinción por compensación. Cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras, las dos deudas se extinguen por compensación. Eso es lógico. Eso también se da entre estados, chicos. Se da entre estados, ¿no? Yo creo. Permanentemente, ¿no? Porque a veces
vendemos gas, pero también nos deben por eso, pero también debemos por otros conceptos, ¿no? Entonces, en este ejemplito, el acreedor le reclama al deudor, ¿no? Y le dice, por favor, ya devolveme mis $20,000, por favor, te he prestado, ya pasa el tiempo, devolveme, molesta. Y su deudor dice, está bien, te lo voy a pagar, pero a ver, un ratito, tú también me debes, ¿no te acuerdas? Aquí está el documento, tiene que haber documento, ¿no? También tú me debes, no te olvides que te vendí un carro y hasta ahora no me pagas. Entonces, justamente también me debes 20,000. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? Compensación. Pues. Aquí va a ser compensación total, ¿no? 20 con 20. Pero también puede ser compensación parcial, ¿no? Por ahí uno le debe al otro 20 y el otro solo le debe 10. Entonces aquí compensaremos 10 con 10, ¿no? Y bueno, va a quedar pendiente 10,000. Entonces puede ser total, puede ser parcial. ¿Para qué sirve esta figura jurídica? ¿En qué beneficia? Bueno, primero que es un pago doble abreviado. En vez de hacer dos operaciones jurídicas, ¿no? Basta con una, ¿no? En vez de estar llevando el dinero hasta la casa del acreedor, entregarle, agradecerle. Y luego ese sujeto venga también a tu casa con el mismo dinero, no, pues insulso, ¿no? En vez de dos operaciones, haremos una nomás, sin movernos de casa, compensaremos. Peor sería, chicos, si uno estuviera en un país y el otro en otro país. Sería insulso, ¿no? Viajar hasta Francia. Pago. Ahora el de Francia viaja también a Bolivia. Me devuelve el mismo dinero. ¡Guau, guau! Ya sería un chistecito. Pero lo peor, y esa es otra ventaja, que es una garantía de pago contra posibles insolvencias, porque también puede suceder que yo, con mucho esfuerzo, vaya hasta la casa del acreedor, le pague. Y él ya no venga, jamás a devolverme o a pagarme. Se lo gaste y ahí estoy fundido yo. ¿Se dan cuenta? Entonces, también, como digo aquí abajito, garantía de pago contra posibles insolvencias. Entonces, esos dos motivos, jurídicamente hablando, ha hecho que esta figura jurídica sea regulada no recientemente, no. Su origen se encuentra en el derecho romano. ¿Ya? Ahora bien, 3.3. ¿Qué es la compensación? En esencia, quiero comprender cuál es la cuestión de fondo, de carácter legal, que sostiene a esta figura jurídica. Bueno, es un modo de extinción de las obligaciones. ¿Sirve para eso? Ah, perfecto. ¿Cualquier obligación? Cualquiera. Puede ser de dar, de hacer y de no hacer. Para cualquiera sirve. No siempre para obligaciones pecuniarias. Puede también ser obligaciones de hacer, no hacer, etc. Lo más interesante es que se perfecciona de manera automática. Eso sí, previo cumplimiento de ciertos requisitos que tienen que ser cumplidos, automáticamente se compensa. Uno de los ámbitos donde más se aplica esto, les cuento, es en materia bancaria. Hay una cámara de compensación en materia bancaria, estoy diciendo, y otras entidades financieras. Entonces, digamos, yo le debo al Banco Unión $100,000 y tengo ahorrados $100,000 en el Banco el Banco Nacional de Bolivia. Entre bancos se compensan. ¡Qué lindo! Entonces yo me voy al Banco Nacional a sacar mi dinero, ya no hay, todo se había pagado al Banco Unión, en este ejemplo. Ahí se aplica la cámara de compensación. ¿Ya? Hay casos especiales donde previo cumplimiento
La compensación es automática, es decir, se perfecciona sin el consentimiento siquiera de las partes. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver enseguidita. Pero antes debemos, de acuerdo al programa siempre, avanzar el 3.4, que habla de excepciones a la compensación. No todo es compensable. Ahí está. No todo es compensable. A ver, por ejemplo, yo te debo $10,000. Tú me debes mis beneficios sociales por trabajo que realizó a tu favor. No se puede compensar los beneficios sociales. ¿Se dan cuenta? Esa es una excepción. Porque los beneficios sociales no es una deuda cualquiera. Los beneficios sociales tienen que ver con la vida misma del trabajador y de toda su familia. De ese dinero de los beneficios sociales depende toda la familia y depende la sobrevivencia misma del trabajador. Entonces, ese tipo de deudas no es compensable. El artículo 369 señala las obligaciones que no se pueden compensar. Vamos a dar lectura al 369 por partes. Primero va a leer Torrico, luego va a leer Luna y luego Miriam Flores. Entonces, primero Torrico. Solo Buenos el días, doctor. inciso Uno. 1 del 369. Perfecto, doctor. Artículo 369. Casos en que no se opera la compensación. Eso. La compensación no se opera en los casos siguientes. Inciso 1. Crédito para la restitución de cosas de las cuales el propietario ha sido injustamente desposeído. Ahí nomás. Listo. Entonces, hay una persona que te debe dinero. Lo estás molestando, no te paga. ¿No? Se hace negar, no aparece. Una desgracia. ¿Ya? Definitivamente no aparece. Te debe $15,000, como podrás ver. Y no te paga. Entonces, reniegas tanto que un día de esos vas a la casa del deudor, entras a su casa a la fuerza y te lo sacas su carro. Listo. Dices, mira, te he esperado tanto, me debes 15, no me pagas, me quedo con el auto. Compensación. No, no hay compensación. Pareciese justo por fuera, pero no. Seremos legalistas aquí. 1. La Constitución, el Código Civil y el Código Penal dice, nadie puede hacerse justicia por sus propias manos. Y aquí está haciendo eso. Primera cuestión prohibida. 2. Te has entrado, no has pedido autorización a nadie, allanamiento. No estás desarrollando un acto jurídico lícito, como es la compensación, sino un delito. Entras a la fuerza, has roto cosas, te lo has sacado a la fuerza, robo. Entonces, ¿cómo vas a compensar un delito, un hecho ilícito, con un acto que es lícito? ¿No? El préstamo es lícito, pero lo que acabas de hacer es un delito, entonces, algo ilícito. Con una cuestión lícita, no, pues, está prohibido. Se dan cuenta, a veces uno actúa hormonalmente y no puede ser, no puede ser. Así legalmente hablando, ¿no? No puede ser. Entonces, prohibido. Esa es una excepción, no se puede, lamentablemente, aunque este deudor no paga, etc. Entonces, vamos al inciso 2. ¿Quién tenía que leer? Sí, doctor. Windsor. Luna. ¿Apellido? Ah, ya. Aguante.
Doctor, una previa consulta al inciso Sí. 1, ¿se puede, ¿Cómo doctor? no? Doctor, Claro. en el evento, digamos, de que en el contrato se estuviera estipulado que si bien digamos, al plazo del tiempo de 1 año, 2 años, lo que fuese, no es devuelto el monto de dinero, los 15.000, es en una cláusula poner que el auto se puede, no en otras palabras como robar, ¿no? Sino en otras palabras, tal vez otro término, ¿no? De tratar de secuestrar el auto. ¿Es posible, doctor? No. Sí, pero tiene que estar señalado. Tiene que estar señalado. Tiene que Y estar ahí ya no señalado. entraría como un Y ilícito. además, ese secuestro tiene que ser hecho legalmente, ¿no? Hay que hacer una denuncia, hay que presentarlo al tránsito, etcétera. Pero si lo haces en tránsito, yo te plantearé incompetencia de tránsito, porque es asunto civil, no es asunto penal. Entonces, habría problemas, pero se hace en la práctica, te lo Y viabilizan. doctor, disculpe, doctor, ¿y cuál sería entonces la figura correcta que habría que plantear en el contrato para poder llegar a Juicios, este fin? un juicio civil normal, un proceso ejecutivo que vamos a avanzar. Pedir inmediatamente la noción preventiva del carro, ¿no? O el secuestro, pero como medida cautelar, que también hemos avanzado, y logras lo mismo legalmente, ¿no? Ok, Legalmente. doctor. Muchas gracias. Entonces, sí, Entonces, prosiguiendo con el inciso inciso 2, 2. indica de crédito para la restitución de cosas depositadas o dadas en comodato. Eso. Como dato es prestar un objeto por un tiempo. O sea, es préstamo de uso. En este caso, el deudor le debe 15.000 al acreedor y no se lo devuelve. Estamos esperando. Hasta que el acreedor un día de esos se va donde el deudor de abuenitas. Dice un favorcito, ¿me prestas tu carro por 2 días? Queremos hacer un viajecito cerca. Y por favor, préstame. Y yo te lo voy a devolver en 2 días. ¿Cómo no? Como somos amigos, listo. A ese préstamo de uso se llama comodato. Entonces, préstamo de uso. Se llama comodato. Y vamos a avanzar en contratos. Listo. Y luego pasan los 2 días y el acreedor ya no quiere devolver. Dice, mira, me debes dinero, con esto compensaremos. Tampoco. No, no se puede. Cuando no devuelves algo que te han prestado, es delito. Es delito. Ustedes están avanzando en penal 1, penal 2. Apropiación indebida. Que van a iniciar. Y no se puede compensar, por lo tanto, ya que esto de aquí arriba es una forma de préstamo de consumo. Y este es otro tipo de préstamo. Tiene además otra causa, que era devolver en 2 días, etc. Entonces, no se puede. No se puede. Y como les decía, cuando no devuelves algo que te han prestado, cometes el delito de apropiación indebida, lamentablemente. Entonces, no se puede. Tampoco. Inciso 3, no sé quién tenía que leer. Yo, doctor Miriam Flores. Sí, Inciso 3, de crédito embargable. inembargable. Perdón, inembargable, discúlpeme. Imagínate en juicio, pobrecito nomás. Hubiéramos ganado el juicio, sí. Porque todo se está grabando, ¿no ve? En juicio, digo. Se graba, listo. No puedes compensar una deuda normal, civil, con un crédito inembargable. En el bolo 1 ya hemos leído el artículo 179 del procesal civil, pero
que enumera todos los bienes que son inembargables. Sueldos, salario, ¿no ve? Máquinas que están funcionando, libros de trabajo, etcétera, etcétera. Sepultura estaba ahí y otros. Entonces, no se puede. Porque ese tipo de objetos, estos, como su nombre lo dice, son inembargables. Son inembargables. Entonces, igual hay prohibición en ese sentido. No se puede. ¿Ya? Vamos al inciso número 4. Entonces, por favor, Mendoza, María Cecilia. Sí. Inciso 4. De renuncia a la compensación hecha previamente por el deudor. Ya. Renuncia hecha previamente. Eso significa que acá, entre el acreedor y deudor, firmaron mucho más antes un contrato de préstamo, ¿no ve? Por 70.000, todo bien. Y en el contrato que firmaron, lamentablemente incorporaron en una de sus cláusulas que no se va a poder compensar esta deuda. Ellos mismos han puesto una especie de candado, han colocado una especie de candado que inviabiliza la compensación. Y ahora que se ha dado la situación, uno debe al otro e inversamente no puede. Porque ellos mismos han colocado esa cláusula. Entonces tendríamos que retirar esa cláusula. Retirarlo. Una vez retirada, recién podríamos proceder a la compensación. ¿Se dan cuenta cuál es la fuerza de la voluntad de las partes? Entonces, no se podría. Vamos al subtítulo, inciso número 5. Ordóñez. Sí, doctor, buenos días. Inciso número 5. De prohibición establecida por ley. Prohibición establecida por ley. Y aquí comenzaría con el Estado. ¿Dónde está? No había colocado. Y es el más importante. No se puede compensar con el Estado. Cuidadito. ¿No? La mayoría va a querer ir a trabajar al Estado. Ya. Mucho cuidadito. No se puede compensar. Digamos que el Estado te debe por algún trabajo, licitación. Y tú también le debes al Estado por impuestos que no has pagado de tu casa. Y tú dices, compensaremos, señor Estado. No, se van a reír todos. No se pueden compensar con el Estado. ¿Ya? Y menos se pueden compensar estos derechos que tienen que ver con la vida misma de las personas, como la asistencia familiar, ¿no? Es decir, mira, papá, te debo $10,000, ¿no? De un préstamo, pero yo también te recuerdo que tú nos has abandonado 20 y tantos años y de eso se hace $10,000 también de asistencia familiar que me debes. Entonces, como yo te debo, tú también me debes, ¡ay, compensaremos! No. Se van a reír. El juez se va a reír, todos se van a reír. La asistencia familiar no es una deuda cualquiera. No, pues, si no, estaría esto regulado en el Código Civil nomás, pues, igual los beneficios sociales, ¿no? No, son derechos especiales de carácter social, inembargables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fundamentalmente porque tienen vinculación con la vida misma de los trabajadores, con la vida misma del niño, etcétera, etcétera. Entonces, con ese tipo de obligaciones no puede haber compensación. Esto tenemos que acordarnos para un buen asesoramiento. Si no, vamos a tronar, cualquiera sea el ámbito donde trabajemos. ¿Listo? Ahora bien, hay varias formas de compensación. Varias formas. ¿Ya? Existen distintas formas de compensación. No es una sola. ¿Ya? Tenemos
4 formas de compensación. La más complicadita y al mismo tiempo fácil es la legal. ¿Por qué es fácil? Porque es automática. No hay que redactar ningún documento, nada. Se presenta la situación y se da la extinción de la obligación. ¿Y por qué es difícil? Porque hay que cumplir, se tienen que cumplir con ciertos requisitos, ¿ya? Y como ven, son 2, 4, 5 requisitos que se tienen que cumplir. Si no se cumple con uno de estos, no se puede compensar. Por lo menos no se puede hacer la compensación legal. Quizás podríamos hacer otro tipo de compensaciones que existe. La compensación legal, es decir, automática, se presenta cuando 2 o más sujetos son al mismo tiempo acreedores y deudores, pero se debe cumplir con el requisito de la homogeneidad, o sea, las 2 obligaciones tienen que ser homogéneas. Eso significa que sean obligaciones idénticas. Dinero, dinero. Obligación de dar, obligación de dar. Obligación de hacer, con obligación de hacer. Obligación de no hacer, con obligación de no hacer. Si no, no se puede. Por lo menos, pero dice el código, que sean del mismo género. Perfecto. Del mismo género. ¿Ya? Entonces, subiendo un poquito para ver el ejemplito anterior, vemos. Primer ejemplo, ahí está. Aquí las obligaciones son homogéneas, porque es dinero en el fondo, es dinero y que es dinero. Pese a que uno proviene de un préstamo, el otro de una venta, pero es dinero. Entonces se podría. Estas 2 obligaciones son homogéneas. Son homogéneas. Segundo requisito. Ambas obligaciones tienen que ser simultáneas. Quiere decir que ambas obligaciones existan en el momento en que se quiere hacer la compensación. Entonces verificaremos. Esta deuda existe. Sí, aquí está, me muestra. Perfecto. Ya está, ya es de plazo vencido, existe. Esta otra, no, verbalmente nomás lo hemos hecho. Entonces no, no existe. No se puede. ¿No? Decir, sí existe, en documento privadista no importa, pero existe. Entonces se puede. Son simultáneas. Tercera. Ambas obligaciones tienen que ser líquidas, es decir, de cuantía determinada, cuantía específica. Entonces hay que ver también eso, ¿no? ¿Aquí cuánto es? $40,000. Perfecto. Aquí es un accidente, pero no hemos fijado todavía el monto. Antes no se puede, no se puede, no se puede. Ya que una sería líquida y la otra sería ilíquida. Entonces esto habría que primero convertirla también en líquida, porque solo las líquidas son objeto de compensación. Perfecto. Exigibles. Ambas obligaciones, las que se quieren compensar, ¿no ve? Tienen que ser de plazo vencido y o condición cumplida. ¿Ya? Entonces, hay que fijarse en eso. Entonces, ver si este plazo vencido, sí. Este no, recién va a vencer. No se puede. No, no se podría. No se va a poder hacer compensación legal. Haremos otra compensación. Hay una que se llama convencional. Ahí se podría. Si las partes se ponen de acuerdo. Pero esta, la legal, no. Y por último, ambas obligaciones tienen que ser recíprocas. O sea, ambos sujetos principales en el problema tienen que ser acreedor y deudor al mismo tiempo. Ellos, ¿no? Entonces no puedes decir, no, yo no soy, pero mi garante es con él, su acreedor y deudor. No, 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 no es con el garante, es entre los sujetos principales. Solo si se cumplen estos requisitos, que son 5, la compensación es automática. No hay ni siquiera necesidad de hacer documento. Esa es la primera compensación. ¿Ven? Es un poquito más complicado por los requisitos, nada más. Pero si no cumples con los requisitos, por lo menos con todos,
usa esta otra compensación. Compensación judicial. Bueno, en este caso, los sujetos ya están en juicio, eso sí. Ya están en un proceso, mire. Ya de varios años. Y el juez se da cuenta que ambas partes se deben, ¿no? Y están en juicio, entonces, ¿por qué no compensan? El juez los va a convocar, los va a inducir a que compensen, si quieren, no puede obligarles, no puede, no, sería grave. Pero les voy a explicar lo que es la compensación y que ambos se deben en el fondo y podrían. Lo interesante en este caso es que ya no se necesitan tantos requisitos como en la compensación legal. No, aquí solo se necesita simultaneidad y exigibilidad. Solo esos dos requisitos se requieren en este caso. ¿Ven? Es más sencilla que la legal, pero aquí tiene que haber ya un juicio. Y si no hay juicio, hay otro tipo de compensación. Se llama facultativa. ¿Ven? Algo que comenzamos de manera sencilla, como está regulado en detalle, ¿no? En este caso, es una obligación especial. Miren, ¿por qué? Porque depende, para esta compensación, se depende exclusivamente de una de las partes. Si esta parte dice, sí, compensamos, hay compensación. Si dice, no, no quiero, no hay compensación. Estamos sujetos a él. Por favorcito, di sí, así. ¿Y en qué caso se puede dar eso? Miren ustedes. Este sujeto lo voy a pintar con amarillo. Este sujeto, que es el deudor, le debe dinero al acreedor. $10,000 por un préstamo. Pero entonces, una obligación. Y al mismo tiempo, este sujeto, que es el deudor, al deudor también le debe el otro. ¿Ya? A él también le debe. Pero esta segunda obligación ya no es normal, es una obligación alternativa, que hemos avanzado en el bolo 2. Porque el deudor se ha comprometido en este segundo caso a cancelarle $10,000 o este carro. Entonces, en esta segunda obligación, aquí hay una obligación alternativa, ¿no? Se trata de una obligación alternativa. Entonces aquí, si el deudor decide pagar con el dinero, entonces va a haber compensación, ¿no? De 10 con 10, compensado. Pero si dice, no, yo quiero pagar con el carro. Entonces, 10 con carro, no compensación, no son del mismo género. Entonces, por eso se llama compensación facultativa. Todo va a depender del deudorcito para ver con cuál elige, pues, y con cuál quiere pagar. Por eso se llama facultativo. Estaríamos prácticamente a la espera de lo que nos diga este señor, ¿no? Si este señor dice, sí, pago con el dinero, se compensan las deudas. Si dice, no, quiero pagar con el carro, no se compensan las deudas, etcétera. Qué interesante es la voluntad en materia civil. Y la última compensación, la más sencilla, porque esta depende exclusivamente de la voluntad. Y si hay voluntad, podemos obviar varios requisitos, ¿no ve? Podríamos obviar varios requisitos. Por eso, en este caso, solo nos piden dos requisitos, que ambas obligaciones sean recíprocas y que ambas obligaciones sean simultáneas. Nada más. No nos pide homogeneidad, ¿no? No nos piden exigibilidad. No, solo nos piden reciprocidad, simultaneidad.
¿Por qué? Porque depende exclusivamente de la voluntad de las partes. Aquí sí hay que hacer un contrato, ¿no ve? Aquí sí, como es convencional, lógicamente hay que redactárselos. Un contrato para efectos de prueba. Cuidado, te diga, no hemos quedado sin eso, nunca hemos dicho. Hay que redactárselos, contrato, ¿no? Y el título sería cumplimiento, o mejor dicho, extinción de la obligación por compensación convencional. Ese sería el título. ¿Ya? Y solo hay que fijarse si existe reciprocidad y si existe simultaneidad. Nada más. Lo demás pasa nomás, va a pasar. Va a pasar. ¿Listo? Una vez de que se ha producido la compensación, ¿qué vamos a lograr jurídicamente? ¿Qué he logrado? Pues que ambas obligaciones se extingan, ¿no? Lógicamente. En el entendido que la compensación es un modo de extinción de las obligaciones. Y dos, ¿qué voy a lograr? Que una vez extinguido lo principal, también se van a extinguir sus accesorios, ¿no ve? Es decir, sus garantías, si es que hubiera. Que lo accesorio sigue siempre la suerte de lo principal. Eso les dije desde derecho romano e introducción al derecho. ¿Se dan cuenta? Y seguimos aplicando. ¿Listo? Y por último, para terminar esta clase, vamos a avanzar otro modo de extinción, mucho más sencilla, pero mucho más extraña, que se llama confusión. Cuando tú mismo eres tu acreedor y tú mismo eres tu deudor. ¡Qué lindo! ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado. Como que estamos fuera de foco, porque solito andas por la calle y te dices vos mismo, ya pues págame, pero espérame pues, pero tanto tiempo te estoy esperando, pero espérame, pero el otro día no te has dejado encontrar, pero yo te he esperado y solito te vas charlando. Eso es confusión. Tú mismo eres tu acreedor y tú mismo eres tu deudor. ¡Qué lindo! Por eso decimos en el concepto, es un modo de extinción de las obligaciones cuando en una misma persona natural o jurídica se reúnen las calidades de acreedor y deudor a la vez. ¡Qué interesante! Por eso se llama así, confusión. ¿Y cómo podemos llegar a esto? ¿Se llega? Sí, se llega. Especialmente por el lado izquierdo. Miren, acá originalmente lo que pasó es que el hijo le presta dinero al papá. ¿Se puede hacer eso? Claro, préstamo normal entre hijo y padre. El hijo es el acreedor. Perfecto. Y el papá es el deudor. $60,000 le había prestado. El hijo es único. Es hijo único. ¿Ya? Entonces, él es el acreedor. Él sería el deudor. Entonces, todo estaba bien. Este dinero tenía que devolverse el 30 de diciembre del 2021. Si el papá hubiera estado vivo, sano, tenía que pagar el 30 de diciembre. Pero se enfermó justo y murió el papá, el deudor. Y cuando una persona fallece, ya les he explicado 100 veces, toda su masa hereditaria, su activo y pasivo, se transmite a los herederos. Y aquí su único heredero es su hijo. Hay que transmitirle todo, incluida su deuda. Y de esa manera el deudor, al mismo tiempo, de esa manera el acreedor, el hijo, que era el acreedor, se convierte en su mismo deudor. ¿Ve? Confusión. Esta es la confusión. Y eso es porque era heredero único, pues. Si hubiera tenido 2 hijos, bueno, 50%, ¿no? Pero aquí es heredero único.
Ahí está la confusión. Obsérvese cómo, en este caso, las calidades de acreedor y deudor se están reuniendo en una misma persona. Eso debido a la muerte, ¿no?, del Señor. Si el Señor no fallecía, no hubiera pasado nada. Esa es una forma. Se llama sucesión a título universal. Se llama así cuando la persona muere y todos sus bienes pasan a sus herederos. Por eso se llama título universal, todo. Pero también se puede dar de otra manera. Sucesión a título particular. Esto sí es más raro. Ejemplo, originalmente, en este caso, hay un acreedor, ¿ya?, que le presta dinero a su deudor. Un deudor. Perfecto. El acreedor se llama Carlos. Y el deudor se llama Juan. Perfecto. Entrega $40,000 y el dinero debía restituirse el 30 de diciembre de este año. Todo estaba bien. Todo estaba bien. Solo había que esperar hasta el 30 de diciembre. Pero en ese interín, al deudor Juan se le ocurre hacer su testamento. Puedes. Hoy día puedes hacer tu testamento. Ahorita. No necesitas ni notario ni nada. Ahorita podemos redactar nuestro testamento. Basta con tener, les dije siempre, 16 años. Nuestra legislación, digo, ¿no? Cuando uno hace un testamento, te dije en romano, por ejemplo, puedes dejar en el testamento un regalito. Ese regalito se llama legado. Y este legado se puede dejar a quien tú quieras. Y además se pueden dejar lo que quieras, cosas buenas o cosas malas. Y aquí Juan deja como regalo su deuda de $40,000 a su amigo Carlos. Ese regalo le deja a su mismo acreedor. Se puede, pues, el papel aguanta todo. Pues. Ahora, este testamento no tiene validez si el testador sigue vivo. Si Juan está vivo, no pasa nada. Pero si Juan muere, y eso ocurre aquí, justo muere, justo fallece. Entonces, el testamento tiene validez. Hay que abrir el testamento y hacer cumplir ese testamento. La última voluntad también es, pues, del testador. ¿Y cuál ha sido su última voluntad? Que su deuda pase a su mismo acreedor, el señor Carlos. Entonces, el señor Carlos, que era ya acreedor, ahora se va a convertir en su mismo deudor. Y aquí está la confusión, ¿ve? Está la confusión. Y entonces alguien me diría, entonces, ¿cómo podríamos evitar eso, doctor? Bueno, legalmente, desde el punto de vista sucesorio, tienes el derecho también de renunciar pues, al regalo, ¿no? Al legado. No es obligatorio, ¿no? Cuando alguien nos regala algo, podemos decir, no, gracias, muchas gracias, pero no. Eso también se puede hacer acá. Pues. Sería mejor, ¿no? Sería positivo para que los herederos de Juan se hagan cargo. Pero estamos en Bolivia y en Bolivia las personas consultan con un abogado al hacer sus actos, muy pocos. Muy pocos. Es nada raro que acá se dé nomás la confusión por no consultar al señor Carlos con un abogado. Esas son las dos formas por las que se puede llegar a la confusión. ¿Cuál es su esencia? Me refiero a la de la confusión. La esencia radica en que es un modo de extinción de las obligaciones. Cuando en una misma persona se reúnen las calidades de acreedor y deudor al mismo tiempo. Se han fijado cómo podemos llegar a esa situación muy especial, pero se da. ¿Y cuáles son los elementos? Ya, Doctor, sí. doctor, una consultita. Subiendo un poquito en la pantalla,
Indicaba que Juan fallece y entrega a Carlos en su testimonio la deuda que le había prestado, ¿no? De los 40.000 dólares. Sí, En este caso, Carlos renuncia al tema puede. de esto. ¿Y en qué queda la deuda? ¿Es A posible los, cobrar en a los los otros herederos? herederos. Claro. Pasaría a los herederos. Bajo el principio también les decía que quien contrata para sí, contrata para sus herederos. Entonces ahí habría que recaer sobre los herederos de Juan. Sobre los otros. Ah, ok, doctor. Pero sí, pero en el orden que también hemos aprendido, primero a sus descendientes, o si no a sus ascendientes, a su cónyuge, o Sí, las reales. Sí, eso sería. gracias, Eso doctor. sería lo mejor, asesorándolo a Carlos, ¿no? Doctor, y Sería lo una mejor. consultita, esto no es posible, ¿no? Para el tema de bancos y cosas así con instituciones. O al mismo tiempo, tal vez sí, sí. Es posible, porque todos tenemos el derecho de hacer nuestro testamento. Y los bancos saben de esto. Entonces, hace unos 10 años se ha dictado un nuevo decreto, justo en el anterior gobierno, donde se ordena que en el momento de firmar préstamos bancarios también se firme con una empresa aseguradora. Por si el deudor muere, la empresa aseguradora ya se hace cargo actualmente, pero solo en materia bancaria, chicos, no entre particulares. Entonces, los bancos toman sus medidas de seguridad para evitar, pero jurídicamente sí se podría. Sí se podría. Sí. Gracias, doctor. Okay. Y listo. Y por último, ya para terminar, 4.3, los elementos. De acuerdo a todo lo que hemos ido avanzando, los elementos para acceder a la confusión sería que solo procede con los sujetos principales. ¿No? Acreedor, deudor. No puede proceder con el acreedor y su garante, por ejemplo. No, no, no. Se desnaturalizaría la figura. Tiene que ser entre los sujetos principales. Y, como también les dije hace ratito, extinguir a la obligación principal, lógicamente también se tienen que extinguir sus garantías, todo tipo de garantías, hipotecarias, prendarias, personales, toda garantía también va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la confusión es un modo de extinción de las obligaciones. Listo. Y a la segunda parte lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, ahí quedamos por hoy día. Ven que hay varias formas de extinción de las obligaciones. Me parece muy importante conocer todas ellas para poder en su momento dar al cliente las posibilidades o incluso ir a hablar con el banco, decir, ¿por qué no hacemos esto o aquello? Porque el banco no te va a dar salidas, no te va a dar muchas salidas, no le conviene. Entonces tú tienes que decir, señor gerente, podríamos hacer esto, aquello, etcétera, etcétera. Y bueno, dar una salida al cliente que ahora está en problemas económicos, ¿no? Atentos a la lista. Ajuacho Marco Antonio. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Arias Briam. Presente, doctor, buen día. Buen día. Badajar Israel. Buenos días. Presente, doctor. Buen día. Chacón Oscar. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Cordón Ricardo. Costas Jan. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Flores Miriam. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Flores Norma. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Anco Mónica. Presente, doctor. Buen día. La Ruta Raúl. Presente, doctor, buen día. Buen día. Luna Windsor. Sí, doctor, presente. Que tenga buen día. Gracias. Mamani Matilde. Presente, doctor, buen día. Buen día. Mendoza María Cecilia. Buenos días, presente. Mendoza Eugenia Patricia.
Ordóñez Guido. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Peñalosa Jimena. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Quinta René. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Kisber José. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Quispe Graciela. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Rivert Milenka. Doctor, buen día, presente. Buen día. Rivas Brando. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Suárez Elena. Presente, doctor. Buen día. Buenos días. Torrico Cristian. Buenos días, doctor. Presente. Ya. Puño Neiber. Buenos días, doctor. Presente. Vera Fernando. Vera. Y Yuhra Freddy. Doctor, buenos días. Presente, doctor. Buen día. ¿Alguien falta, chicos? Doctor, le habla Ricardo Cordón. Estoy en la calle y mi señal es inestable. Por favor, estoy en su clase, pero no he podido contestar hace rato. Listo. ¿Alguien más, chicos? Creo que nadie. Muchísimas gracias, chicos, por escucharme. Ya nos vemos la siguiente clase. Muy buen día. Hasta luego, doctor. Hasta la siguiente. Hasta luego, doctor. Gracias. Ya nos Hasta vemos. luego. Tenga buen fin de semana, doctor. Igualmente. Ya nos vamos a estar viendo. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Doctor. Sí. Doctor, una pequeña dudita, mire, antes de que concluya la clase y demás, que es, digamos, un tema más personal, le preguntaba hace un momento sobre el inciso 1 de lo que estábamos analizando. Era por un caso, digamos, particular que tengo un problema, ¿no? Yo he Ya. contratado un servicio a un arquitecto por un tema de que me haga unos planos y demás, que pueda registrar mis documentos sobre un terreno que tengo, pero el detalle es que en total, digamos, ya hemos hecho un documento privado por sus servicios y en total un monto, hasta la fecha le hemos entregado $10,000. Y el problema, doctor, es que a la fecha no hay avance. Y lo segundo, doctor, es que nos hemos hecho fumar, en otras palabras, porque el profesional, o es que profesional con el que, digamos, estábamos en tema de este servicio, no es ni profesional para empezar, porque hemos tratado de buscar el tema de su matrícula y demás situaciones y no corresponde. Lo segundo, doctor, es que nos ha entregado unos documentos con unos sellos supuestamente que son No son de él. que son de la alcaldía y otro inclusive que son de derechos reales. Y estos documentos, en otras palabras, nosotros ya estamos dudando, porque me imagino que lo ha falsificado el sello y nos ha dicho, aquí está, he ingresado el trámite y demás, pero al momento no hay ningún avance. Entonces, yo estaba pensando en este detalle, digamos, de cómo puedo reclamar, porque hasta donde tengo entendido, esta persona tiene un coche, pero como usted lo ha explicado en la clase, me ha quedado claro, ir directo al coche y no haber estado estipulado en el contrato va a ser como una tentativa de robo, de allanamiento y demás. Entonces, doctor, esa es mi duda, digamos, no sé qué actitud puedo tomar. Ahora él dice, yo puedo firmar cualquier documento, vamos, dice, porque en realidad estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Ahora también el que nada debe, nada teme, ¿no? En el caso de que esté haciendo bien, no va a terminar perdiendo nada, pero sin embargo, yo quisiera, digamos, tratar Asegurar. Exacto, asegurar este tema del dinero, de la devolución. Y tal vez, digamos, en este sentido, recaer sobre ese auto, porque sé que lo tiene, es propietario, es titular, además. Sí. ¿Qué puedo hacer, doctor? Sí, primero tienes que averiguar si es de su propiedad. Con la placa, bajar a tránsito y hacerte averiguar en la pantalla. Si es, en el día hay que hacer la notición preventiva o el embargo. En el día. Y de ahí ya haces la cuestión civil, que va a ser más sencillo. Pero si no está su nombre, en el día también un proceso penal nomás tienes que hacer.
por ejercicio indebido de la profesión, falsedad tal vez. En el día, una u otra, pero violentamente. Si tiene el carro a su nombre, civil. Si no tiene nada a su nombre, penal, pero violenta y rápidamente tiene que ser. Pero, doctor, disculpe, este tema, digamos, del auto no ha entrado en el tema del contrato. Entonces, por eso digo, no es necesario. No es necesario, no es necesario. Puede recaer sobre cualquier bien que tenga. Puede ser un vehículo o un inmueble, si es que tuviera eso. También habría que averiguar en derechos reales si tiene algo a su nombre. En el caso, pero siempre y cuando esta persona sea titular de este inmueble. Exactamente, tiene que estar a su nombre. Ok, doctor, entonces me voy a tomar esas situaciones para hacerlo. Sí, te conviene para ir sobre algo seguro, ¿no? Ok, doctor, lo último antes de esto, no es otro problema ni nada, pero sinceramente quería consultarle el tema de la clase. Los clases los sábados, si no estoy mal entendido, el horario es hasta las 11:30. Y esto no le digo, doctor, porque incumple usted o demás, sino porque, doctor, el tema es que con su materia, efectivamente siento que es la materia que más me agrada a mí y sobre todo es que como la imparte usted, es maravilloso y es bien comprensible, es bien entendible y en realidad yo quisiera sacar más provecho de su materia, de usted mismo, ¿no? Ahora no sé, doctor, si esto, digamos, hay alguna otra observación que quizás no estoy al tanto. Ya. Sí, ahorita la verdad es que me he confundido. Sí, es hasta las 11:30. Me he confundido con otra materia que luego tengo. Deberíamos de estar hasta las 11:30, pero de acuerdo a la planificación, hoy día nos corresponde avanzar hasta aquí nomás también. Perfecto, doctor, perfecto. Ya que tenemos la siguiente para la segunda parte y luego recién ingresamos al siguiente tema y así sucesivamente para terminar al 100% el programa. Entonces, no hay mucho lío. Perfecto, doctor. Simplemente que le digo que me gustan sus clases y me gusta aprender. Me alegro mucho. Y mientras más un poquito de tiempo tengamos, yo mil veces agradezco. Sí. Pero tienes razón, acabas de hacerme dar cuenta de eso. Perfecto. Solo ese pequeño detalle, doctor, y muchas gracias por las clases, ¿no? Y demás situaciones. Un gusto, pues entonces, no te olvides, urgente hacer una pequeña investigación esta semana, tanto en tránsito, y en derechos reales, INRA, e incluso yo iría a bancos, a través de la ASI, bancos. Y una vez de que encuentres algo a nombre de él, pero sobre eso recaer. Si está a nombre de él y de su esposa, sobre el 50%. Ya. Y en el caso, doctor, de que ¿no necesito hacer algún otro documento, doctor? Por ahora no, porque tiene que ser urgente, violento la cuestión, sí, porque si es un documento, te manda, etcétera, se va a enterar. Pues. Y lo va a vender los bienes o demás. Pues, lógico, en el día se hace eso. Tal como ya también previamente lo explican en clase, doctor. ¿Me queda claro? Sí, te puede perjudicar eso. Muchas gracias, doctor, le quedo muy agradecido. Que tenga buen día, doctor, buen fin de semana. Hasta la próxima.